Jamás imaginé que mi propio hijo me arrebataría las llaves de las manos gritándome que ya debería estar bajo tierra. Lo que él ignoraba era que esas palabras acababan de sellar su destino. Me llamo Rafael Montoya Ruiz, tengo 65 años y hasta el martes 15 de octubre de 2024 creía conocer a mi hijo Javier. Aquella tarde, mientras admiraba mi flamante SUV plateada en el garaje de mi casa, en el barrio de Salamanca, Madrid, nunca habría sospechado que los próximos 5 minutos destrozarían para siempre la imagen que tenía de mi único hijo. Había comprado ese vehículo tras meses de ahorro paciente. Desde la muerte de mi esposa Lucía hace 3 años, decidí darme algunos lujos que siempre había pospuesto. A los 65, ya jubilado de mi puesto como supervisor en una constructora, por fin podía darme ciertos caprichos sin sentirme culpable. Eran las 4:30 de la tarde cuando escuché el golpe brutal de la puerta principal. Javier había llegado, pero no como otras veces. Sus pasos retumbaban por el pasillo con una rabia que me puso en guardia al instante. No era habitual en él. «Papá, ¿dónde estás?», gritó desde el recibidor. «Aquí en el garaje», respondí pensando que tal vez algo había ido mal en su trabajo. Él es gerente en una agencia de marketing digital. Siempre anda agobiado por los proyectos y clientes difíciles. Cuando apareció en el marco del garaje, su rostro estaba encendido de furia. Sus ojos, normalmente tranquilos como los de su madre, brillaban con un rencor que jamás le había visto. Vestía su camisa azul marino arrugada y la corbata deshecha como quien ha tenido un día nefasto. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando con dureza mi SUV nueva. «Mi coche nuevo», respondí sin malicia, sin comprender su enfado. «Lo compré la semana pasada». «¿Te gusta? ¿Tu coche nuevo?», repitió con un sarcasmo helado. «¿Y con qué dinero, dime?». Aquella pregunta me desconcertó. «Con mi dinero, Javier. Con mis ahorros». «¿Tus ahorros?», explotó. «Papá, tienes 65 años. Ese dinero debería ser para nosotros, para tu familia. No entiendo qué te pasa. Es mi dinero y lo uso como quiero». Entonces sucedió lo impensable. Mi hijo avanzó con pasos amenazantes y me arrancó las llaves del coche de las manos. El metal frío raspó mis dedos al arrebatármelas. «Basta de tus caprichos de viejo inútil», gritó agitando las llaves frente a mi cara. «Ya deberías estar muerto, anciano, estorboso». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. El silencio que siguió fue abrumador. Me quedé inmóvil contemplando a este hombre de 35 años que alguna vez fue mi bebé. El niño que me pedía cuentos antes de dormir, el hijo del que siempre estuve orgulloso. «¿Qué acabas de decir?», susurré, aunque había oído cada sílaba. «Lo que escuchaste. Estás despilfarrando el dinero que nos corresponde. Marisol y yo tenemos planes. Queremos una casa más grande, formar una familia, y tú aquí gastando en tonterías». No le contesté. No pude. Sus palabras se atoraron en mi garganta, pero algo helado y preciso despertó en mí. Mientras él seguía gritándome sobre mi egoísmo y mi edad, mentalmente capturé cada detalle: la fecha, la hora, su expresión llena de desprecio. Sin pronunciar nada, caminé hasta mi escritorio en el rincón del garaje. Saqué del cajón la factura del coche, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta sobre el corazón. Javier quedó con las llaves en la mano, respirando agitadamente, esperando que yo me defendiera o suplicara, pero no lo hice. Simplemente le sostuve la mirada unos segundos eternos, grabando cada rasgo de su rostro colmado de odio. «Puedes quedarte las llaves», dije con una calma que me sorprendió. Salí del garaje dejándolo perplejo. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Mis manos temblaban al tomar el móvil. Busqué el número de Héctor Castañeda López, mi abogado de confianza desde hace más de 2 décadas. Marqué y esperé. «Héctor», dije cuando respondió. «Necesito verte mañana, es urgente». Mientras fijábamos la cita, escuché cómo Javier arrancaba mi coche y se alejaba rugiendo el motor. El ruido se desvaneció, pero sus palabras siguieron golpeando mi mente como un eco maldito. «Ya deberías estar muerto, anciano estorboso». Esa noche no pude dormir.
Permanecí despierto hasta el amanecer repasando cada detalle, pero recordando sobre todo algo crucial: el departamento donde viven Javier y Marisol desde hace 6 años aún figura a mi nombre. En esa madrugada interminable del 16 de octubre, mientras las horas caían lentas como gotas de miel amarga, mis recuerdos viajaron hacia el pasado. Me levanté a las 5, preparé café y me acomodé en mi sillón favorito, el de cuero marrón que Lucía me regaló por mi cumpleaños número 50. Desde ahí, contemplando Madrid despertar, repasé cada sacrificio que había hecho por mi hijo. No era autocompasión, sino una evaluación fría de los hechos. Recordé vívidamente el 2018 cuando Javier tenía 29 años y trabajaba en una startup que quebró de un día para otro. Llegó a casa desesperado con Marisol, embarazada de 3 meses, un embarazo que luego perdieron y sin perspectivas laborales. Fue entonces cuando tomé una decisión que 6 años después se revelaba como mi as bajo la manga. «Papá, necesitamos un techo donde quedarnos», me dijo aquel día de marzo, sentado justo en este mismo sillón donde ahora revivo todo. Ya no podemos seguir tirando dinero en un alquiler que se cae a pedazos. Sin pensarlo, saqué una buena parte de mis ahorros y compré el departamento de 2 habitaciones en el barrio de Salamanca. Fueron 180.000 euros, casi todo lo que recibí al vender la casa de mis padres en Toledo. Lo registré a mi nombre porque el banco me ofrecía condiciones crediticias muy ventajosas gracias a mis 4 décadas de historial laboral impecable. «Cuando tengas trabajo estable y te acomodes, hacemos el traspaso», le prometí entonces. Pero esa sesión nunca llegó a firmarse. Javier se habituó a la comodidad y yo jamás insistí. Los años pasaron en un suspiro. Ahora, sorbiendo mi segundo café de madrugada, entendí que aquella desidia había sido en realidad una bendición encubierta. El destino, o quizá Lucía desde donde esté, había movido los hilos para protegerme. También recordé los miles de euros que le presté la reparación de su primer coche 860. Los cursos de especialización en marketing digital, la luna de miel en Costa Rica tras su boda con Marisol, 3.500 euros. Cada préstamo venía envuelto en promesas de devolución apenas mejore la situación. Promesas que se deshacían como sal en agua. Pero lo que más dolía no era el dinero, sino ver cómo nuestra relación se había deformado. Desde la muerte de Lucía hace 3 años, las visitas de Javier se volvieron esporádicas y meramente interesadas. Aparecía cuando precisaba algo. Dinero para arreglar la lavadora, ayuda con la ITV del coche, préstamos para las vacaciones. Nuestras charlas se reducían a monólogos donde él desgranaba sus problemas y yo asentía mientras abría la cartera. Ya ni preguntaba cómo afrontaba yo la viudez, si me sentía solo o si necesitaba compañía. Daba por hecho que mi papel era ser su cajero automático eterno. Lucía siempre me lo advirtió. Rafael me decía con esa calma que era su sello: si le das todo a Javier sin que lo gane, jamás aprenderá a valorar nada. Como siempre tenía razón. Yo confundí el amor de padre con una complacencia sin límites. Crié un monstruo de dependencia y soberbia que ahora me escupía en la cara deseándome la muerte. Mientras el sol comenzaba a encender los tejados de Madrid, busqué en mi móvil las fotos del piso de Javier. Las tomé hace unos meses cuando él presumía de la reforma en la cocina, hecha con el dinero que le presté por una emergencia. El departamento estaba impecable. Marisol tenía buen gusto para decorar. Había que admitirlo: muebles modernos, electrodomésticos de última generación, una pantalla de 60 pulgadas en la sala, todo pagado con mi dinero en una propiedad que seguía siendo mía. Abrí la app del banco y revisé mis cuentas. Tenía ahorros suficientes para vivir con holgura las próximas 2 décadas, incluso más si vendía el piso de Javier. La idea germinó en mi mente como semilla en tierra fértil. A las 7 de la mañana marqué el número de Héctor Castañeda López. «Héctor, soy Rafael. Sé que es temprano, pero quiero confirmar nuestra cita de hoy». «Por supuesto, Rafael. A las 10 en mi despacho. ¿Te va bien? Perfecto. Y trae todos los papeles del apartamento de la calle Serrano, el que compré en 2018. Ha pasado algo. Digamos que es hora de hacer cambios importantes en mi vida». Tras colgar, me duché, me afeité con esmero y me puse mi mejor traje, el azul marino que Lucía decía que me hacía ver elegante. Si iba a iniciar una nueva etapa, lo haría con dignidad.
Mientras ajustaba la corbata frente al espejo, noté algo esencial. Ya no sentía dolor por las palabras de Javier. Lo que sentía era una lucidez absoluta, una determinación de acero que no experimentaba hacía años. Mi hijo había decidido tratarme como un obstáculo, como un viejo inútil que debería desaparecer. Muy bien, era momento de mostrarle de qué es capaz un estorbo cuando se defiende. La partida apenas comenzaba y Javier no tenía idea de que estaba jugando bajo las reglas de su padre. A las 9:45 del 6 de octubre llegué al despacho de Castañeda en Asociados en el distrito de Retiro. El edificio moderno y elegante siempre me había transmitido confianza. Héctor había sido nuestro abogado por más de 20 años, manejando desde la compra de nuestra primera casa hasta los trámites tras la muerte de Lucía. Su secretaria, una mujer eficiente llamada Verónica Salgado, me recibió con su sonrisa profesional de costumbre. «Don Rafael, pase por favor. El licenciado lo espera». Héctor se levantó de su escritorio al verme entrar. A sus 58 años mantenía la pulcritud y la barba bien recortada que lo caracterizaban. Su despacho, cubierto de estanterías con libros de derecho y diplomas, olía a cuero y a café recién hecho. «Rafael, me alegra verte, aunque por teléfono sonabas preocupado». «Cuéntame qué sucedió». Me senté frente a él y durante 15 minutos le narré con precisión quirúrgica lo ocurrido el día anterior. Héctor escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su bloc amarillo. «Entiendo», murmuró al final. «Tus sentimientos son totalmente comprensibles. Ahora veamos los aspectos legales». Abrió el expediente que había preparado y desplegó varios documentos sobre la mesa. El primero era la escritura de compraventa del departamento en la calle Serrano número 47, segundo piso, puerta B. Como ves aquí, señaló con su pluma Montblanc. «Rafael, apareces como único titular registral». La compraventa se formalizó el 12 de marzo de 2018 por 180,000 € pagados íntegramente con tu propio dinero. Javier no posee ningún derecho sobre la vivienda. Legalmente ninguno. No existe contrato de arrendamiento ni documento de cesión de uso y nunca se inició trámite de donación ni de transmisión, explicó Héctor con voz firme. Desde el punto de vista jurídico, Javier es solo un ocupante. De hecho, no un inquilino con derechos, continuó mientras revisaba la carpeta. Extrajo las notas registrales actualizadas que había solicitado esa misma mañana al registro de la propiedad. «Mira, Rafael, según el registro no hay cargas, hipotecas ni embargos. La propiedad está completamente limpia. Eres el dueño absoluto». «¿Qué alternativas legales tengo?», pregunté. «Varias», respondió Héctor ajustándose las gafas. «Puedes iniciar un procedimiento de desahucio por precario ocupación sin título. También puedes exigir el uso exclusivo de tu inmueble solicitando la desocupación voluntaria. O venderlo. Como único propietario tienes derecho a disponer del bien como consideres». La palabra vender me retumbó en la cabeza como campanazo. «Puedo vender el departamento sin el permiso de Javier, por supuesto». «Él no tiene voz ni voto», contestó. «Eso sí, tendrás que notificarle formalmente el requerimiento de desalojo antes de cerrar la venta». Héctor se recostó en su silla ejecutiva con esa mirada penetrante reservada para los casos delicados. «Rafael, comprendo tu enojo, pero quiero que medites las consecuencias. Javier es tu hijo. Esto podría romper para siempre la relación». «Héctor», le dije con una calma que me sorprendió, «esa relación ya está quebrada. Ayer me deseó la muerte. Para él ya no soy su padre, solo un obstáculo entre él y mi dinero». Mi abogado asintió lentamente. Había conocido a Javier desde niño, incluso gestionó los papeles de su boda. Sabía de los préstamos y de su dependencia económica. «En ese caso», dijo al fin, «actuemos metódicamente. Primero, autorízame a pedir una tasación oficial del piso. Segundo, prepararé la notificación de desalojo. Tercero, contactaremos agencias inmobiliarias para una venta rápida». «¿Cuánto tardará todo?», pregunté. Héctor hojeó su agenda mentalmente. «La ley exige un aviso mínimo de 30 días. Durante ese mes conseguiremos la tasación y prepararemos la venta. Si hallamos comprador pronto en 90 días, todo podría estar resuelto». «90 días», repetí paladeando cada sílaba. «Perfecto». Héctor empezó a redactar los documentos explicándome cada paso.
El requerimiento se enviará por burofax y también mediante notificación judicial. Javier tendrá que firmarlo, así no podrá alegar ignorancia. Si se niega a irse, recurriremos al desahucio formal en el juzgado. Pero conociendo a Javier, dudo que llegue a ese extremo, añadió. Cuando vea que vas en serio, intentará negociar. No habrá negociación, Héctor. Sus palabras de ayer colmaron el vaso. Durante años fui su banco personal, su salvavidas, su solución mágica. Se acabó. Héctor terminó los primeros escritos y me los enseñó. El lenguaje legal era claro e implacable. Requerimiento de desocupación de inmueble para uso del propietario. Firmaré lo que sea necesario, aseguré. Quiero que esto no tenga marcha atrás. Muy bien. También te prepararé una autorización para actuar en la venta sin depender de tu presencia. Y Rafael cambia las cerraduras de tu casa. Si Javier tiene llaves y descubre tus planes. Ya lo pensé. Conoces un cerrajero confiable. Héctor escribió un nombre en una tarjeta. Germán Ruiz. Es discreto y eficaz. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos y una estrategia definida. El piso de Javier valía ahora unos 210.000 euros según estimaciones preliminares. Incluso vendiéndolo por debajo del mercado para acelerar el trámite sería una lección que jamás olvidaría. Caminando por las calles de Madrid rumbo a casa sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Lucía. Propósito. Por primera vez en años no era yo quien pedía nada a Javier. Era él quien pronto necesitaría algo de mí. Perdón, comprensión, misericordia. Y ya había decidido que no se lo daría. Al día siguiente, 7 de octubre, Héctor me citó de nuevo para una reunión más técnica. Esta vez no estaba solo, había invitado a Carmen Delgado López, abogada especializada en derecho inmobiliario y conocida por su dureza en los desahucios. Su presencia me dio seguridad. Don Rafael comenzó. Carmen, tras las presentaciones he revisado minuciosamente su caso. La ley está de su lado, pero quiero explicarle cada detalle para que nada lo tome por sorpresa. Extendió sobre la mesa un esquema detallado del proceso. Su letra pequeña y pulcra revelaba: alguien que sabe que cada palabra tiene peso legal. Primero, el requerimiento de desalojo. En España, cuando un propietario busca recuperar su vivienda ocupada por un familiar sin contrato, debe seguir el procedimiento de precario. Esto significa que Javier no tiene título legal que justifique su permanencia. ¿Y los plazos exactos?, pregunté sacando mi libreta. El Código Civil exige conceder un plazo razonable. En casos familiares, los tribunales suelen considerar como mínimo 30 días naturales desde la notificación oficial, explicó Carmen antes de continuar con los aspectos técnicos del procedimiento. El conocimiento de Carmen era vasto. Citaba artículos concretos del Código Civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo con naturalidad. Hay una estrategia que podríamos usar para agilizar todo, propuso. Podemos alegar necesidad sobrevenida del propietario para ocupar la vivienda. Eso acortaría los plazos y fortalecería nuestra posición. ¿Qué tipo de necesidad?, preguntó Héctor. Rafael podría argumentar que necesita mudarse al departamento por motivos de salud o economía. A su edad es creíble que prefiera un piso moderno y manejable en lugar de su casa actual. La idea era brillante, no solo era jurídicamente sólida, sino que tenía un trasfondo real. Y es que mantener mi casa en Salamanca resultaba cada vez más caro, y tras la muerte de Lucía, demasiado grande para mí. ¿Y si Javier intenta pelear legalmente?, pregunté. Carmen sonrió con la seguridad de quien ha ganado decenas de casos semejantes. Tendría que demostrar algún derecho sobre la propiedad, lo cual es imposible. No hay contrato de alquiler ni cesión formal, no paga renta ni contraprestación alguna. Jurídicamente es un ocupante sin título. Héctor intervino. ¿Y cómo notificamos formalmente? Triple vía, respondió Carmen revisando sus notas. Primero, burofax certificado con acuse de recibo. Segundo, notificación a través de procurador. Tercero, si falla, cédula pegada en la puerta. Así no podrá alegar desconocimiento. Y la venta podemos iniciar en paralelo, por supuesto. Como único propietario, Rafael puede ponerla a la venta de inmediato. Solo debe garantizar que esté libre de ocupantes al firmar la escritura, aclaró Carmen.
Luego sacó una calculadora e hizo números. Según las tasaciones preliminares, el piso vale entre 205 y 215.000 orelos. Para una venta rápida, sugiero ponerlo en 190.000. Es un precio atractivo que generará interés inmediato. ¿Qué agencias recomiendas?, preguntó Héctor consultando su agenda. Tengo 3 agencias de confianza que trabajan con inversores al contado. Podríamos tener ofertas firmes en 2 semanas, respondió. Carmen añadió, habrá plusvalía. Se compró por 180.000 y se vendería en unos 190.000, unos 10.000 oreros de ganancia, más la plusvalía municipal. No me preocupan los impuestos, respondí. Solo quiero que una vez iniciado no haya marcha atrás. Así será, aseguró Carmen. Una vez enviado el requerimiento y puesta en venta la vivienda, Javier tendrá que aceptar la realidad. No hay recurso que frene el proceso. Héctor me mostró los documentos finalizados, el requerimiento de desalojo redactado con lenguaje jurídico impecable. Aquí indicamos claramente que necesitas recuperar el piso para uso propio, que Javier debe desocuparlo en 30 días. Desde la notificación y que de no hacerlo, acudiremos a juicio. También incluimos, agregó Carmen, una cláusula que responsabiliza al ocupante de cualquier daño que sufra la propiedad en este periodo. ¿Y si Javier destroza el piso por despecho?, pregunté. Existe ese riesgo, admitió, pero en ese caso podremos demandarlo por daños e incluso pedir medidas cautelares para proteger el bien. Revisamos línea por línea la autorización de venta. El mandato a las agencias, el requerimiento, las instrucciones al procurador. Todo estaba preparado al detalle. ¿Cuándo lo enviamos? Mañana mismo, contestó Héctor. Viernes 18 de octubre. Javier lo recibirá lunes o martes. Tendrá hasta mediados o finales de noviembre para irse. Carmen guardó sus papeles y me miró con seriedad. Don Rafael, una vez iniciado. Esto es probable que Javier lo busque para suplicar o negociar. ¿Está listo para mantenerse firme? Completamente, respondí sin titubeos. Las palabras que me dijo el martes cambiaron todo. Ya no hay vuelta atrás. Salí del despacho con las firmas puestas y la sensación de haber activado una maquinaria imparable. En 72 horas, Javier recibiría la notificación que transformaría su vida. El hijo que me deseó la muerte estaba por aprender lo que significaba perder mi respaldo. El viernes 18 amaneció gris y lluvioso, como si el clima anticipara la tormenta que caería sobre él. A las 9 fui a la oficina de correos en la calle Alcalá para enviar personalmente el burofax. La empleada, una señora mayor con gafas bifocales, revisó el sobre certificado. Dentro iba el requerimiento redactado con la precisión quirúrgica que solo Carmen Delgado podía dar. ¿Desea acuse de recibo y confirmación de entrega?, preguntó ella rutinariamente. Sí, ambos. Necesito constancia exacta de fecha y hora. Pagué las tasas y guardé el comprobante con cuidado. El documento llegaría al departamento de Javier el lunes por la mañana, dándole exactamente 30 días naturales hasta el 22 de noviembre para abandonar el lugar. Desde correos me dirigí a la primera de las agencias inmobiliarias recomendadas por Héctor. La inmobiliaria Castellana Premium ocupaba un elegante local en la calle Serrano a pocos metros del departamento que pensaba vender. La directora comercial Isabel Navarro Fernández, una mujer enérgica de unos 50 años que destilaba profesionalismo, mantenía su escritorio impecable con catálogos de propiedades ordenados por zonas y rangos de precio. Don Rafael, revisé la documentación que su abogado nos envió. Es una propiedad muy atractiva en una ubicación inmejorable. ¿Qué espera en cuanto a precio y plazos? Quiero venderlo en 185.000 euros y que la operación se cierre antes del 30 de noviembre, respondí. Isabel arqueó ligeramente las cejas. El precio estaba claramente por debajo del mercado, lo que haría irresistible el piso para compradores con liquidez inmediata. Es una cifra muy competitiva para la zona. Con esas condiciones puedo garantizarle interés inmediato. Tengo varios clientes inversores buscando justo este tipo de oportunidad, aseguró. Perfecto. Solo hay una condición: absoluta discreción hasta que se formalice la venta. Los actuales ocupantes no deben enterarse del proceso antes de tiempo, añadí. Isabel asintió con profesionalidad.
Sabía que los conflictos familiares eran más comunes de lo que la gente admitía. Entendido. Programaremos las visitas cuando no haya nadie en casa. ¿Tiene usted las llaves? Las tendré en breve, contesté, recordando que Héctor ya había gestionado la duplicación a través de la administración del edificio. Tras firmar el contrato de comercialización exclusiva con Isabel, acudí a las otras 2 agencias. Quería diversificar opciones para acelerar la venta. La segunda agencia, Madrid Properties Elite, mostró el mismo entusiasmo por el precio competitivo. La tercera, especializada en clientes internacionales, me aseguró que contaba con compradores franceses e italianos buscando propiedades de ese perfil. Para el mediodía del viernes, 3 agencias ya trabajaban activamente en la venta del departamento de Javier sin que él sospechara lo que se avecinaba. Esa tarde recibí una llamada de Germán Ruiz, el cerrajero recomendado por Héctor, un hombre de voz grave y trato directo que inspiraba confianza al instante. Don Rafael, su abogado, me puso al tanto. Puedo cambiarle todas las cerraduras este mismo fin de semana e instalar un sistema extra de seguridad. ¿Qué tipo de sistema adicional?, pregunté. Una cerradura inteligente con código y tarjeta magnética. Si alguien intenta forzarla, recibirá una alerta en su móvil, explicó. El sábado por la mañana, mientras Germán trabajaba, yo organizaba minuciosamente todos los documentos relacionados con Javier. Facturas de préstamos impagados, registros bancarios, fotos del piso, comprobantes de pagos hechos por él. Ver todo reunido era impactante. En 6 años había invertido en mi hijo unos 65.000 euros entre el departamento, préstamos, regalos y otras ayudas. Dinero que jamás exigí de vuelta, ofrecido por amor paternal. El domingo 20 de octubre decidí hacer algo que no hacía desde hacía meses: visitar la tumba de Lucía en el cementerio de la Almudena. Necesitaba hablarle, contarle lo que estaba a punto de hacer. Lucía, susurré mientras retiraba las hojas secas de su lápida de mármol. Nuestro hijo es alguien irreconocible. Me deseó la muerte, me llamó estorbo. Tú siempre dijiste que tarde o temprano aprendería las consecuencias de sus actos. El viento movía suavemente las flores frescas que le llevé. Por un momento sentí como si ella estuviera a mi lado otorgándome su bendición silenciosa. Esto no es venganza, continué en voz baja, es justicia. Es enseñarle que las palabras pesan, que el respeto no es opcional y que su padre no es un cajero automático. Volví a casa con una calma que no sentía desde hacía semanas. Las nuevas cerraduras funcionaban a la perfección y Germán incluso instaló una mirilla digital para ver desde mi teléfono quién se acercaba a la puerta. Esa noche, cenando solo frente al televisor, recibí un mensaje de Isabel Navarro: Don Rafael. Tenemos 3 visitas para mañana martes, 2 inversores locales y un francés. El interés es altísimo. El lunes 21 de octubre pasó con aparente normalidad, pero yo sabía que ese día Javier recibiría el burofax. Según el seguimiento, la notificación llegó a las 10:47 de la mañana. Mantuve el móvil cerca todo el día esperando su llamada desesperada. Pero ni lunes ni martes por la mañana llegó. Empecé a preguntarme si comprendía la magnitud del asunto o si aún estaba procesando la noticia. El martes por la tarde, Isabel me llamó emocionada. Don Rafael, tengo una oferta formal, 180.000 euros al contado, firma en 2 semanas. El comprador es un inversor francés que ni siquiera quiso regatear. Acepto, respondí sin dudar. Perfecto, prepararemos el contrato de arras para mañana. Le espero a las 2 de la tarde para firmar. Colgué y me serví un brandy para celebrar. En menos de una semana, había activado un movimiento que en 30 días cambiaría por completo la vida de Javier. Mi hijo sembró viento aquel martes 15 de octubre cuando me arrebató las llaves y me deseó la muerte. Ahora cosecharía la tormenta que él mismo provocó. El miércoles 23 de octubre a las 2 en punto, firmé el contrato de arras con Jean-Pierre Dubois, un inversor francés de unos 60 años que hablaba un español impecable con un encantador acento parisino. La reunión tuvo lugar en las oficinas de Isabel Navarro, en una sala de juntas refinada con amplias ventanas que daban al retiro. «Señor Montoya», dijo Jean-Pierre mientras estrechaba mi mano con firmeza. «Esta propiedad es exactamente lo que buscaba para mi portafolio en Madrid.
El precio es muy razonable para esta zona. Isabel desplegó sobre la mesa todos los documentos preparados con minuciosidad por su equipo jurídico. El contrato especificaba un adelanto de 10.000 €, como señal, con el resto del pago previsto para la escritura el 15 de noviembre. ¿Hay algún problema para entregar el piso libre de ocupantes en esa fecha?, preguntó Jean-Pierre revisando las cláusulas. Ninguno, contesté con la seguridad de quien sabe sus derechos. El inmueble estará vacío tal como estipulamos. Firmé cada página del contrato con una mezcla de resolución y nostalgia. Vendía el apartamento que había comprado con tanto esmero para mi hijo, pero al mismo tiempo recuperaba mi dignidad tras años de sentirme usado como cajero automático. Al finalizar, Isabel me acompañó a su despacho privado para cerrar los últimos detalles administrativos. Don Rafael, necesitaré las llaves originales para las inspecciones finales. El tasador municipal vendrá el viernes y el arquitecto hará la revisión estructural el lunes. No hay problema. Mi abogado le hará llegar las llaves mañana. Esa tarde llamé a Héctor para informarle de la venta formalizada. Excelente, Rafael. Todo va según lo planeado. Por cierto, tengo noticias de Javier, comentó. Intentó devolver el burofax sin abrir el lunes, pero Correos no lo permitió. Lo aceptó el martes por la mañana. ¿Ha intentado contactarte? No directamente, pero su esposa Marisol llamó a mi secretaria hoy preguntando por ti. Verónica le dijo que estabas ocupado y no podía interrumpirte. La información me tranquilizó. Javier empezaba a darse cuenta de la seriedad de la situación, pero aún no actuaba de manera desesperada. El jueves por la mañana decidí cumplir una visita que había postergado, ver a mi hermana Amparo en Segovia. Ella, con sus 70 años, había sido testigo de la evolución de mi relación con Javier. El trayecto en tren me permitió ordenar mis pensamientos. Amparo siempre fue más franca que Lucía al opinar sobre mi hijo. Ese muchacho está demasiado mimado, me había dicho varias veces. Le das todo sin esfuerzo y eso nunca trae nada bueno. Vivía en una casita acogedora cerca del acueducto, rodeada de geranios y un pequeño huerto de tomates y lechugas. Su rostro se iluminó cuando abrí la puerta. Rafael. Qué alegría verte, pasa. Te preparo un café como a ti te gusta. Durante la comida de lentejas con chorizo que ella misma había preparado, le conté todo lo ocurrido. Amparo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si nada de lo que decía la sorprendiera. Hermano, llevas años esperando este momento sin saberlo. Javier se ha comportado como un parásito, y tú has sido demasiado generoso. ¿Crees que soy demasiado duro?, pregunté. Amparo soltó una carcajada franca. Tarde llegas, Lucía y yo hablábamos de esto hace años. Ella temía que Javier algún día te faltara al respeto. ¿Lucía te hablaba de él?, pregunté sorprendido. Por supuesto. Me contó de los préstamos que nunca devolvía, de cómo solo aparecía para pedir dinero, de lo distinto que era desde que se casó con Marisol. Ella temía que un día cruzara la línea. Las palabras de Amparo confirmaron que tomaba la decisión correcta. ¿Sabes lo que me dijo Lucía la última vez que hablamos de Javier?, continuó mi hermana. Me dijo, si algún día Javier cruza el límite del respeto con Rafael, espero que mi marido tenga el valor de poner fin a los abusos. Regresé a Madrid esa misma tarde sintiendo que Lucía me guiaba desde donde estuviera. El tren atravesaba los Campos Dorados de Castilla mientras yo afinaba mi estrategia. El viernes 25 de octubre recibí una llamada inesperada. Era Marisol. Rafael, necesitamos hablar. Javier está angustiado por ese documento legal. ¿Podemos vernos? Todo lo que tenía que decir está en el documento. Si Javier quiere hablar, que me llame él. Está demasiado orgulloso para hacerlo. Pero por favor, piénsalo. Somos familia. Familia es quien respeta. Javier me deseó la muerte hace 10 días. Las familias no se desean la muerte. Colgué el teléfono con una mezcla de tristeza y determinación. Marisol era una buena mujer atrapada en el medio, pero mi decisión era definitiva. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina reformada, recibí un mensaje de Jean-Pierre señor Montoya. El tasador confirmó que el piso está en perfectas condiciones. Estoy muy contento con la compra. Al mismo tiempo, mi móvil registró una llamada perdida de Javier.
No dejó mensaje, pero el simple hecho de llamar mostraba que empezaba a entender que esto no era una amenaza vacía. Me serví una copa de vino tinto y salí al balcón que daba al patio interior. Las luces de Madrid centelleaban a lo lejos y por primera vez en años sentí que tenía el control total de mi destino. En 3 semanas, el 15 de noviembre, Jean-Pierre Dubois sería el nuevo dueño del apartamento de Javier. Mi hijo tendría que buscar un nuevo techo, aprender a vivir sin mi respaldo económico y asumir las consecuencias de haber confundido el amor de un padre con su misión infinita. La cuenta regresiva ya había empezado, y con cada día que pasaba me sentía más convencido de que estaba haciendo lo que Lucía hubiera querido. El lunes 28 de octubre a las 10:30 de la mañana, mi móvil vibró con una llamada entrante. En la pantalla apareció el número de Javier. Dejé sonar hasta que saltó al buzón de voz, pero no dejó mensaje. 5 minutos después volvió a marcar. Esta vez respondí: «Papá». Su voz era distinta, temblorosa, despojada de la arrogancia que exhibió hace 13 días cuando me arrebató las llaves. «Javier, tenemos que hablar urgentemente. Hay un hombre en el departamento diciendo que lo vendiste. Esto debe ser una estafa o un malentendido». Mantuve un silencio frío unos segundos antes de contestar. «No hay malentendido, Javier. Es exactamente lo que parece. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que vendí el departamento. La firma de la escritura será el 15 de noviembre. Tienes 17 días para buscar dónde vivir». El silencio al otro lado fue tan denso que pensé que la llamada se había cortado. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba rota. «Papá, no puedes hacerme esto. Es mi casa. He vivido aquí 6 años. Es mi casa, Javier. Siempre lo fue. Tú solo has estado ocupándola, y ahora llegó el momento de que encuentres tu propio techo». «Pero papá, Marisol y yo no tenemos dinero para otro lugar. No podemos pagar una renta de la noche a la mañana. Debiste pensarlo antes de desearme la muerte y llamarme estorbo». Escuché sollozos apagados. Era la primera vez en décadas que lo oía llorar. Una parte de mí, la que aún recordaba al niño que alguna vez consolé tras sus pesadillas, sintió una punzada de compasión. Pero la parte más fuerte, la que no olvidaba sus palabras crueles, permaneció firme. «Papá, por favor. Sé que me comporté mal. Estaba estresado por el trabajo y tuve problemas con un cliente grande. No pensé lo que decía. Javier, durante 6 años viviste gratis en un piso que vale más de 200.000 euros. Durante 6 años te presté dinero que jamás devolviste. Durante 6 años apareciste solo cuando necesitabas algo. Y cuando finalmente compré algo para mí, me deseaste la muerte. Fue un arranque de locura, papá. La gente dice cosas que no siente bajo presión. La gente muestra quién es de verdad cuando está bajo presión, Javier». Colgué y puse el teléfono en silencio. Durante los siguientes 20 minutos, Javier llamó 6 veces más. También llegaron 3 mensajes de WhatsApp suplicando que reconsiderara. A las 11:30 el timbre sonó insistentemente. Por la mirilla digital vi a Javier con Marisol. Ella tenía profundas ojeras y él parecía haber envejecido 5 años en 2 semanas. Abrí la puerta con la cadena puesta. «Papá, abre, por favor. Tenemos que resolver esto como familia». «Ya no somos familia, Javier. La familia se respeta. Tú decidiste que yo era un estorbo que debía estar muerto». Marisol dio un paso al frente con lágrimas corriéndole por el rostro. «Rafael, por favor, piénsalo. Javier se equivocó. ¿Pero vas a destruirnos por unas palabras dichas en un arrebato? Marisol, durante 6 años he pagado vuestros gastos, vuestros lujos, vuestras vacaciones. Fui vuestro banco personal sin pedir nada salvo respeto. Y Javier decidió que ni eso merecía. ¿Estás loco?», estalló Javier mostrando de nuevo su verdadero carácter. «No puedes echarnos así. Voy a denunciarte. Esto es maltrato familiar». Cerré la puerta con calma y marqué el número de Héctor. «Héctor, Javier está en mi puerta amenazando con denunciarme. Puede hacer algo legalmente, absolutamente nada, Rafael. Eres el propietario legal. Has seguido todos los pasos correctos. Sus amenazas solo confirman que actuaste bien».
Durante la siguiente hora, Javier y Marisol permanecieron en el portal discutiendo. Los observaba por la mirilla, él gesticulando violentamente, ella tratando de calmarlo. A las 12:30 tocaron el timbre de mi vecina del quinto, Montserrat García, probablemente para que intercediera. Montserrat, que conocía a Javier desde niño, siempre tuvo debilidad por él. Efectivamente, 15 minutos después, Montserrat llamó a mi puerta. «Rafael, querido, ¿puedo hablar contigo? Javier está muy alterado abajo». Abrí la puerta para ella. Entró apoyándose en su bastón y se sentó en el sofá algo agitada por subir las escaleras. «Rafael, conozco a Javier desde pequeño. Sé que es impulsivo, pero ¿no crees que estás siendo demasiado severo?» «Montserrat, ¿permitirías que tu hijo te deseara la muerte?» La pregunta la dejó callada unos segundos. «Bueno, pero no hay peros. Javier cruzó un límite que no tiene vuelta. Durante años toleré su ingratitud, su dependencia económica, sus faltas de respeto veladas. Pero desearme la muerte es imperdonable. Eso no se arregla con tiempo extra». La fecha límite fue el 15 de octubre, cuando me arrebató las llaves y me llamó estorbo. La escritura se firma el 15 de noviembre, y eso no va a cambiar. Que Montserrat se fue con gesto preocupado, pero sabía que en el fondo me entendía. Ella, que crió sola a 3 hijos tras enviudar joven, sabía bien la importancia de poner límites. Esa tarde Isabel Navarro me llamó para confirmar que Jean-Pierre ya había completado todas las inspecciones técnicas del departamento. Don Rafael, el comprador, está feliz con la propiedad. Confirmó que el dinero estará listo para la escritura el 15 de noviembre. Solo necesita que el piso esté totalmente vacío para esa fecha. «Estará vacío», le aseguré. Javier ya recibió toda la notificación legal. Aquella noche, cenando mientras veía las noticias, repasé lo ocurrido. Javier volvió a mostrar su verdadera naturaleza. En cuanto las cosas no salieron como esperaba, primero las súplicas, luego las amenazas. Era el comportamiento de alguien que nunca aprendió a asumir las consecuencias de sus actos. Mañana sería 29 de octubre. Quedaban exactamente 17 días para la firma. Y Javier por fin entendía que su padre ya no era aquel hombre fácil de manipular. La partida había entrado en su tramo final, y por primera vez en años yo tenía todas las cartas a mi favor. El martes 29 de octubre amaneció con una lluvia torrencial que golpeaba los cristales como un lamento persistente. A las 7 de la mañana, mi móvil vibró con un mensaje de WhatsApp de Javier. «Papá, no dormí en toda la noche. Por favor, dame la oportunidad de explicarme. Ven al departamento a las 10. Necesitamos hablar cara a cara». No respondí enseguida. Mientras desayunaba mi café y tostadas con mermelada de naranja, la misma que Lucía solía prepararme, pensé si valía la pena esa última conversación. Al final decidí que Javier merecía escuchar directamente de mi boca por qué su vida estaba a punto de cambiar. A las 10 en punto llegué al edificio de la calle Serrano. El portero Sebastián López, un anciano amable que me conocía desde que compré el piso, me saludó con respeto y algo de curiosidad. «Don Rafael, hace tiempo que no lo veía por aquí». Javier me comentó que hay algunos malentendidos familiares. No hay malentendidos, Sebastián, solo consecuencias. Subí en el ascensor hasta el segundo piso sintiendo un nudo en el estómago. No era nerviosismo, sino la tristeza de haber llegado a este punto con mi único hijo. Javier abrió la puerta de inmediato como si hubiera estado pegado a la mirilla esperándome. Parecía no haber dormido en días, barba descuidada, ojeras profundas, la misma ropa arrugada del día anterior. «Papá, gracias por venir. Pasa, por favor». El piso estaba impecable, como si Marisol hubiera pasado la noche limpiando compulsivamente. Cada superficie brillaba, los cojines del sofá perfectamente acomodados. Hasta habían puesto flores frescas en el jarrón de la mesa del comedor. Marisol salió de la cocina luciendo igual de demacrada, con un vestido azul que reconocí enseguida. Lo habían comprado con dinero que les presté para un gasto urgente 2 años atrás. «Rafael, siéntate por favor. Te preparé tu café favorito, ese colombiano que tanto te gusta». Era cierto, habían conseguido café colombiano probablemente esa misma mañana, intentando ablandar mi corazón.
Papá, comenzó Javier sentándose frente a mí en el sofá que yo mismo ayudé a pagar. He pensado mucho en lo que pasó hace 2 semanas. Tienes razón en estar molesto. Molesto, repetí con frialdad. Javier, un padre se molesta si su hijo llega tarde a cenar o saca malas notas. Lo mío es decepción para siempre. Pero papá, fue un momento de locura. Tuve el peor día en el trabajo, perdimos al cliente principal. Y mi jefe me culpó. Marisol y yo discutimos por dinero. Detente, lo interrumpí alzando la mano. No me des excusas, dame razones. Javier frunció el ceño confundido. ¿Cuál es la diferencia? Las excusas culpan a las circunstancias. Las razones asumen responsabilidad. Dime, ¿por qué pensaste que era aceptable desearme la muerte? Javier guardó silencio varios segundos, luchando por una respuesta que no sonara hueca. Finalmente murmuró: no hay razón. Fue imperdonable. Correcto. Fue imperdonable, y los actos imperdonables traen consecuencias irreversibles. Marisol se acercó y se sentó en el brazo del sofá al lado de su marido. Rafael, entendemos que Javier se comportó horriblemente, pero por favor recuerda que somos familia. Hemos estado contigo en las buenas y en las malas. En las malas solté una risa amarga. Dime, Marisol, ¿cuándo estuvieron ustedes conmigo en las malas? Cuando Lucía agonizaba por el cáncer y Javier solo apareció 2 veces en el hospital. Cuando pasé meses solo en casa, sin una sola visita que no fuera para pedirme dinero. Marisol bajó la mirada incómoda ante la verdad. Javier intentó recuperar el control. Papá, sé que no he sido el mejor hijo, lo admito, pero dame una oportunidad para cambiar. Podemos acordar un plan de pagos para devolverte todo lo que te debo. Podemos visitarte más, incluirte en nuestras vidas. Un plan de pagos. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al patio interior. Javier, me debes alrededor de 65.000 euros acumulados en 6 años. Con tu salario actual tardarías 15 años en devolverme todo. Suponiendo que no vuelvas a pedirme ni un euro. La cifra los dejó boquiabiertos. Evidentemente nunca habían hecho las cuentas. Pero más importante que el dinero, continué sin mirarlos, es el respeto. Y eso, Javier, no se puede pagar a plazos. O lo tienes o no lo tienes. Claro que te respeto, exclamó él poniéndose de pie de golpe. Eres mi padre. Me giré lentamente para clavar mi mirada en la suya. Javier, hace 14 días me arrancaste las llaves de las manos, me deseaste la muerte y me llamaste viejo inútil. Eso no es respeto, es desprecio absoluto. Pero ya te pedí perdón. La gente se perdona. Las familias se perdonan, murmuró Javier. Algunas cosas no tienen perdón, y desearle la muerte a tu propio padre es una de ellas, respondí sin titubeos. Marisol empezó a llorar en silencio. Javier caminaba de un lado a otro del salón como un animal acorralado, despeinándose con las manos. Esto es una locura, estalló al fin. No puedes arruinar nuestras vidas por unas palabras dichas en un arranque de ira. No destruyo nada, Javier. Estoy reconstruyendo mi vida. Una donde nadie me humilla, donde no soy un cajero automático, donde nadie desea mi muerte. Pero somos tu familia, ¿verdad? Su voz tembló. Mi familia murió hace 3 años con Lucía. Ustedes son gente que comparte mi apellido, pero que ha demostrado no compartir mis principios. Javier se dejó caer en el sofá abatido. Entonces, no hay nada que pueda hacer. ¿Y si te pago alquiler? Si firmo un contrato formal, Javier, el piso ya está vendido. El comprador es Jean-Pierre Dubois, un inversionista francés que pagará 180.000 euros al contado. 15 días, gritó Marisol con desesperación. No podemos hallar y pagar un piso en 15 días. Deberían haber empezado a buscar el 22 de octubre cuando recibieron la notificación legal. Me dirigí hacia la puerta. Esta charla había durado demasiado. Papá, por favor. Javier me siguió hasta la entrada. Te lo suplico. Soy tu hijo. Con la mano en el pomo me giré una última vez. Javier, durante 35 años fuiste mi hijo. El 15 de octubre decidiste que yo debía estar muerto. Ese día dejaste de ser mi hijo para convertirte en mi adversario. Y a los adversarios no se les regalan apartamentos. Salí cerrando la puerta con suavidad.
Mientras esperaba el ascensor, oí gritos apagados. Marisol culpaba a Javier por haber arruinado sus vidas con su lengua venenosa. En el ascensor rumbo a mi nueva vida, descubrí que ya no sentía apenas solo una paz profunda y la certeza absoluta de que Lucía estaría orgullosa de la dignidad con la que defendí mi honor. Javier había tenido su última oportunidad de redimirse y la desperdició como desperdició todo lo demás. Los días siguientes al enfrentamiento pasaron con una extraña rapidez, como si el tiempo mismo acelerara el desenlace. El miércoles 30 de octubre, Isabel Navarro me llamó temprano para confirmar que no había vuelta atrás. Don Rafael Jean-Pierre ya ha depositado la suma completa en la cuenta notarial. Los 180,000 € están listos para la escritura del 15 de noviembre. También confirmó que todo está listo para la mudanza inmediata después de firmar. Perfecto, Isabel. ¿Algún problema con la documentación? Ninguno. El registro de la propiedad ratificó que no existen cargas ocultas ni trabas legales. Todo está limpio. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Montserrat García, mi vecina del quinto, apareció en mi puerta junto a Julián Herrera, el presidente de la comunidad. Julián, un hombre robusto de unos 60 años, retirado de la banca, siempre había mostrado respeto por mi situación de viudo. Rafael, comenzó Montserrat tras servirles café en el salón. Julián tiene algo que contarte sobre Javier. Julián se aclaró la garganta. No quería entrometerme en asuntos familiares, pero creo que debo decírtelo. Anoche, cerca de las 11, Javier vino a mi casa. Javier estuvo en tu casa, sí. Estaba alterado y con aliento a tenía alcohol. Me pidió que intercediera para convencerte de detener la venta. Montserrat añadió visiblemente preocupada. También vino a verme Rafael. Me dijo que te habías vuelto loco por la edad que actuabas por venganza y tomabas decisiones irracionales. ¿Y qué le contestaron?, pregunté. Le dije, dijo Julián con sinceridad, que si mi hijo me deseara la muerte, probablemente haría lo mismo que tú. Un hombre tiene derecho a proteger su dignidad. Yo traté de ser diplomática, admitió Montserrat, pero al escuchar exactamente lo que te dijo ese día, no hay justificación. Julián prosiguió. Lo que me preocupa es que mencionó algo sobre tomar medidas legales drásticas. No sé qué quiso decir, pero sonaba amenazante. La noticia no me sorprendió. Javier nunca supo aceptar una derrota y siempre buscaba esquivar las consecuencias. El jueves 31 de octubre, en plena festividad de Halloween, recibí una llamada de Héctor Castañeda que confirmó mis sospechas. Rafael Javier contrató a un abogado, Marcos Santana, de un pequeño despacho en Cuatro Caminos. No tiene buena reputación, suele aceptar casos desesperados. ¿Qué podría hacer legalmente? Prácticamente nada efectivo. Tal vez intente alegar derecho de uso por convivencia prolongada, pero sin contrato ni pagos de renta no tiene base. Podría intentar una demanda por daños morales, pero se desestimará al instante. Algo más sí. Según mis contactos, Javier le dijo a Santana que eres un anciano con problemas mentales, que actúas movido por la soledad y un deterioro cognitivo. No me sorprende la estrategia, pero me indigna. Está dispuesto a ensuciar tu nombre para salirse con la suya. El viernes 1 de noviembre. Día de Todos los Santos, ocurrió algo que alteró para siempre la dinámica familiar. Amparo me llamó desde Segovia con noticias alarmantes. Rafael Marisol vino a verme ayer. Llegó en tren llorando desconsolada. Marisol fue hasta Segovia, sí. Amparo me contó que Marisol y Javier han estado discutiendo con violencia verbal desde mi última visita. Según me dijo él, empezó a beber demasiado y se ha vuelto agresivo al hablarle, gritándole que todo es culpa suya. La acusa de haber provocado la situación con sus gastos y por eso él tuvo que pedirme dinero una y otra vez. Marisol está aterrada. Rafael jamás había visto a Javier así, dijo mi hermana, y la noticia me preocupó sinceramente por Marisol. Ella siempre había sido la víctima indirecta de la dependencia económica que Javier creó conmigo. ¿Te comentó algo más?, pregunté. Sí, ha estado buscando departamentos en renta, pero con lo que gana no puede permitirse nada decente en Madrid. Lo que podrían pagar está en barrios peligrosos o en condiciones pésimas.
Amparo hizo una pausa antes de seguir. Rafael. Marisol me preguntó si había alguna posibilidad de que reconsideraras tu decisión. Le respondí que te conozco mejor que nadie, y cuando tomas una determinación así, no hay vuelta atrás. ¿Cómo reaccionó? Quise saber. Se echó a llorar. Me confesó que su matrimonio se está desmoronando, que Javier mostró un lado de sí que ella desconocía y que tiene miedo de lo que pueda hacer. Aquella noche, cenando solo frente al televisor, reflexioné sobre lo que había escuchado. Javier no solo estaba perdiendo el piso, también destruía su matrimonio por su incapacidad de asumir las consecuencias de sus actos. El sábado 2 de noviembre, una llamada inesperada de Marisol interrumpió mi tarde. Su voz sonaba rota, agotada. Rafael, sé que quizás no quieras hablar conmigo, pero debo decirte algo. Te escucho, Marisol. Javier se fue de casa. Llevamos 3 días discutiendo sin parar, y anoche me dijo que si yo no lo apoyaba contra ti, entonces nuestro matrimonio no valía nada. Se marchó. No lo sé con certeza. Se llevó ropa para varios días y dijo que se quedaría con un amigo hasta que solucionara el problema que tú creaste. Esas fueron sus palabras. Marisol rompió a sollozar por el teléfono. Rafael, entiendo que Javier se portó horriblemente contigo y comprendo tu decisión, pero esto está convirtiéndose en algo monstruoso. Mi marido es ahora alguien irreconocible. Marisol, lamento lo que vives, pero Javier muestra quién es en realidad cuando las cosas no salen como él quiere. Lo sé, admitió entre lágrimas. Durante 6 años vivimos cómodamente gracias a tu generosidad y nunca dimensioné el sacrificio que hacías. ¿Qué harás ahora? Mi madre me ofreció volver a Zaragoza por un tiempo, respondió. Creo que aceptaré. Necesito alejarme de todo esto y pensar en mi futuro. Tras colgar, comprendí que Javier había logrado lo impensable: arruinar por completo su vida en apenas 3 semanas. Perdió el apartamento gratuito, estaba perdiendo a su esposa y destrozó para siempre su vínculo conmigo. Todo por 30 segundos de palabras venenosas dichas en un ataque de ira. El domingo 3 de noviembre, paseando por el Retiro bajo el sol otoñal, recibí un mensaje de Jean-Pierre Señor Montoya. Confirmo que estaré en Madrid el 14 de noviembre para la escritura. Estoy muy ilusionado con mi inversión. Faltaban exactamente 12 días para cerrar el capítulo más doloroso de mi vida como padre, y por primera vez en muchos años sentí paz plena con mis decisiones. El lunes 4 de noviembre comenzó con una llamada que cambiaría mi perspectiva sobre el futuro. Era Amparo desde Segovia con una propuesta inesperada. Rafael, he estado pensando mucho en tu situación. ¿Has considerado qué harás después del 15 de noviembre? ¿A qué te refieres? ¿A dónde vas a vivir? Esa casa en Chamberí es enorme para ti solo, y después de todo lo sucedido con Javier, Madrid debe traerte recuerdos dolorosos. No podía negarlo. En las últimas semanas estuve tan concentrado en la venta del piso que no pensé seriamente en mi propio destino. Rafael, tengo una idea. Aquí en Segovia, a 3 calles de mi casa, venden un precioso departamento de 2 habitaciones con vista al acueducto totalmente reformado por solo 90.000 €. La propuesta resonó en mi mente de inmediato. Segovia era tranquila, con historia, un lugar donde conocía gente y donde podría comenzar de cero. Amparo continuó. Con lo que recibas de la venta del piso de Javier, más lo que saques de tu casa de Madrid, tendrás suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Esa misma tarde manejé hasta Segovia para ver el departamento que mencionó Amparo. El viaje de 1 hora y media me dio tiempo para meditar sobre esta nueva oportunidad. El departamento estaba en la calle Real, en un edificio del siglo XVII completamente restaurado. Segundo piso, ascensor nuevo, 60 metros cuadrados perfectamente distribuidos. Desde la ventana del salón se veía una esquina del acueducto romano y el silencio contrastaba con el ruido incesante de Madrid. «Es perfecto», le dije a Amparo mientras revisábamos cada rincón. «Aquí podría empezar de verdad una nueva vida y estarías cerca de mí», añadió ella con una sonrisa. «Podríamos pasar más tiempo juntos como cuando éramos jóvenes».
Esa misma tarde contacté a la inmobiliaria local y firmé una reserva del departamento de Segovia. El proceso avanzaba con calma provinciana muy distinto al ritmo frenético de la venta del piso de Javier. El martes 5 de noviembre recibí otra llamada inesperada, esta vez de alguien ajeno al conflicto familiar. Era Aurora Jiménez, la directora de Recursos Humanos de la empresa donde trabajé durante 30 años. Don Rafael, lamento molestarlo, pero hemos recibido una llamada muy extraña. Un abogado preguntó por mi estado mental y mi capacidad para manejar mis finanzas. La noticia me encendió la sangre. Javier había llegado al punto de intentar ensuciar mi reputación. ¿Qué clase de preguntas hizo?, pregunté. Quería saber si habíamos notado cambios en tu comportamiento antes de jubilarte, si dabas señales de deterioro cognitivo. Ese tipo de insinuaciones. Por supuesto, le respondimos que fuiste un empleado ejemplar hasta el último día. ¿Le dieron alguna información? Absolutamente ninguna. Le dijimos que tus datos médicos y personales son confidenciales y que si quería algo oficial debía conseguir una orden judicial. Colgué e inmediatamente llamé a Héctor para contarle la nueva jugada de Javier. Era de esperarse, dijo Héctor con resignación. Es la única carta que le queda intentar alegar incapacidad mental. Pero Rafael, necesitas hacerte un examen médico completo de inmediato. ¿Para qué? Para contar con pruebas oficiales que acrediten tu perfecto estado. Con un informe neurológico y psiquiátrico fechado esta semana, cualquier intento de Javier quedará sin fundamento. El miércoles 6 de noviembre pasé toda la mañana en la clínica privada Rubert sometiéndome a una serie exhaustiva de pruebas cognitivas y neurológicas. El doctor Fernando Molina, un neurólogo reconocido, me evaluó memoria, razonamiento lógico, coordinación motora y estado psicológico. Don Rafael me dijo, al finalizar, su capacidad mental está por encima de la media para su edad. Los resultados indican funciones cognitivas normales, memoria excelente y juicio intacto. ¿Podría darme un informe oficial? Por supuesto, lo tendrá listo mañana jueves 7 de noviembre. Con el documento médico en mis manos me sentí blindado ante cualquier intento de Javier por desacreditarme. Ese mismo día, Isabel Navarro confirmó que Jean-Pierre ya había llegado a Madrid y había revisado personalmente el piso. Está encantado con la propiedad, don Rafael. Me dijo que era exactamente lo que buscaba. La firma sigue prevista para el 15 de noviembre a las 10 en la notaría de Serrano. El viernes 6 de noviembre decidí finalmente poner mi casa de Chamberí en venta. Si iba a mudarme a Segovia, debía liquidar mis propiedades madrileñas. Contraté otra inmobiliaria para evitar conflictos de intereses. La casa de 120 metros en una zona privilegiada fue tasada en 350.000 euros. Con el mercado actual, explicó el agente, podríamos recibir ofertas serias en 2 o 3 semanas. Durante el fin de semana, mientras comenzaba a separar mis cosas para la mudanza, recibí una llamada de Marisol desde Zaragoza. Rafael, quería que supieras que he tomado una decisión. He pedido la separación matrimonial. No puedo seguir casada con Javier después de lo que ha hecho. Lamento escuchar eso, Marisol. No lo lamentes. En estas semanas he pensado mucho en nuestra relación. Comprendí que Javier jamás valoró lo que hiciste por nosotros. Y yo tampoco, si soy sincera. ¿Cómo está Javier? No lo sé. No hemos hablado desde que se fue. Sus amigos dicen que duerme en sofás ajenos, bebe demasiado y culpa a todos menos a sí mismo. Marisol hizo una pausa antes de seguir. Rafael, quiero pedirte perdón. Durante 6 años viví de tu generosidad sin agradecerlo. Me acostumbré a una comodidad que olvidé que provenía de tu esfuerzo y tu corazón. Marisol, tú no me faltaste al respeto. No tienes nada que disculparte. Sí lo tengo. Debí haber frenado a Javier cuando abusaba de ti. Debí insistir en que te devolviera el dinero. Debí valorar más al hombre que nos dio tanto. Tras colgar, entendí que Marisol mostró más madurez en esa charla que Javier en toda su vida. El lunes 11 de noviembre, 4 días antes de la firma, llegó la última maniobra desesperada de Javier, un burofax certificado enviado por su abogado Marcos Santana con una propuesta absurda de reconciliación familiar. Javier ofrecía pagar una renta mensual de 400 euros por el piso, prometía devolver el dinero prestado poco a poco y pedía cancelar la venta por la armonía familiar.
Héctor soltó una carcajada cuando se lo leí por teléfono. 400 euros mensuales por un inmueble que vale 200.000 euros. Eso es un 2,4% anual de rentabilidad. Un depósito bancario da más. Responderás nada en absoluto. El silencio hablará por sí mismo. El martes 12 de noviembre, mientras empaquetaba libros en cajas, comprendí que por primera vez en meses me sentía realmente optimista. Segovia me esperaba tranquilidad, cercanía, amparo, y una vida donde nadie pondría en duda mi dignidad. Javier había tomado su decisión el 15 de octubre cuando me deseó la muerte. Ahora, un mes después, enfrentaría sus consecuencias mientras yo comenzaba la mejor etapa de mi vida libre, respetado y dueño de mi destino. El jueves 15 de noviembre amaneció despejado y con una luz cristalina que parecía anunciar el cierre definitivo de esta historia. A las 9 de la mañana caminé hacia la notaría de Serrano junto a Héctor, llevando todos los documentos necesarios para la firma que pondría punto final a mi relación con Javier. Jean-Pierre Dubois ya aguardaba cuando llegamos, impecable, con un traje gris oscuro y gesto satisfecho. Sus asesores habían revisado cada documento durante la semana y no quedaba ningún cabo suelto. Monsieur Montoya me saludó con su habitual cortesía francesa. Es un placer concluir esta operación. Estoy realmente complacido con mi inversión. El notario don Miguel Ángel Torres, un hombre de unos 50 años y con décadas de experiencia en complejas transacciones inmobiliarias, nos recibió en su despacho con la solemnidad que el momento requería. Señores, procedamos a la lectura de la escritura de compraventa del inmueble situado en la calle Serrano número 47, segundo piso, puerta Beta B. Durante 20 minutos escuché cada cláusula que oficializaba la transferencia del piso de Javier a Jean-Pierre. Aquellos 180.000 euros significaban mucho más que dinero, eran mi dignidad recobrada, mi autoridad restablecida y la mayor lección que jamás había dado como padre. Cuando estampé mi firma en la última página, sentí una liberación que no experimentaba desde la muerte de Lucía. Era como si cerrara por fin un capítulo amargo para abrir otro totalmente nuevo. La operación ha concluido, anunció el notario. El inmueble queda transferido al señor Dubois, libre de cargas y ocupantes. Jean-Pierre me estrechó la mano cálidamente. Señor Montoya, ha sido un placer hacer negocios con usted. Espero que disfrute de su nueva etapa en Segovia. Salí de la notaría con la sensación de haber completado la transformación más grande de mis 65 años. Ya no era el hombre débil que aceptaba humillaciones. Había demostrado que las palabras tienen peso y que la dignidad no se negocia. Esa misma tarde, mientras ultimaba los detalles de mi mudanza a Segovia, recibí una llamada inesperada de Montserrat García. Rafael, querido Javier, apareció esta mañana en el edificio. Sebastián, el portero, tuvo que llamar a la policía porque él se negaba a marcharse y gritaba que el departamento aún era suyo. ¿Qué ocurrió exactamente? Llegó borracho a las 8 de la mañana en un estado lamentable. Intentó subir al segundo piso, pero Jean-Pierre ya estaba allí con los operarios cambiando las cerraduras. Javier se puso violento, gritaba que le habían robado su casa. Montserrat hizo una pausa. Fue desgarrador verlo así, pero también sentí lástima por lo bajo que ha caído. Sus propias decisiones lo han llevado aquí. La policía lo detuvo, no. Solo le explicaron que no tenía derecho a estar en el edificio y lo escoltaron hasta la calle. Pero antes de irse, Rafael dijo algo inquietante. ¿Qué dijo? Que esto no había terminado, que recuperaría lo que creía suyo. Parecían amenazas vacías de un hombre desesperado. Pero quería advertirte. Esa noche, mientras cenaba por última vez en mi casa de Chamberí antes de la mudanza definitiva, repasé todo el camino recorrido desde aquel martes 15 de octubre cuando Javier me arrebató las llaves del coche. En solo un mes había logrado lo que parecía imposible: recuperar completamente el control de mi vida. Javier había perdido el piso gratuito a su esposa, mi apoyo económico y, lo más importante, había perdido para siempre mi respeto y cariño. El viernes 16 de noviembre, día de mi mudanza oficial a Segovia, recibí una llamada de Aurora Jiménez desde mi antigua empresa. Don Rafael quería informarle que el abogado de su hijo volvió a llamar ayer, pero su tono fue muy diferente. Parecía derrotado.
preguntó si podíamos darle su contacto para intentar una reconciliación. ¿Y qué le respondieron? Que sus datos son confidenciales y que si usted quiere hablar con su hijo, él ya tiene su número. La ironía era perfecta. Javier había intentado usar mi antigua empresa para cuestionar mi capacidad mental y ahora la usaba para buscar mi perdón. Por la tarde, ya instalado en mi nuevo piso en Segovia con vista al acueducto, recibí la visita de Amparo. Trajo una tarta de manzana casera y una botella de vino tinto de la región para celebrar mi nueva vida. Rafael me dijo mientras brindábamos en mi pequeña terraza: «Estoy orgullosa de ti». Lucía también lo estaría. ¿Crees que Lucía aprobaría lo que hice? Por supuesto. Ella siempre decía que tu único defecto era ser demasiado generoso. Algún día me dijo una vez: Javier tendrá que aprender que sus actos tienen consecuencias, y será mejor que las aprenda de ti que de la vida. Amparo tenía razón. Durante meses tras la muerte de Lucía, Javier aumentó su dependencia económica y redujo sus visitas a simples peticiones de dinero. Había confundido mi viudez con debilidad y mi soledad con fragilidad. Se equivocó por completo. El sábado 17 de noviembre, caminando por las calles empedradas de Segovia, disfrutando del silencio y la calma, comprendí que había convertido el momento más doloroso de mi vida como padre en el más liberador. Javier sembró viento el día que me deseó la muerte, y ahora cosechaba la tormenta que él mismo provocó. Había perdido todo lo que le di generosamente durante años y lo perdió por no valorar lo que tenía. Pero yo por primera vez en décadas me sentía libre. Libre de expectativas familiares no correspondidas. Libre de chantajes emocionales disfrazados de necesidades. Libre de ser tratado como un cajero automático con sentimientos. A mis 65 años aprendí la lección más valiosa. El amor verdadero requiere a veces límites firmes y la dignidad vale más que cualquier vínculo tóxico. Javier tuvo 35 años para aprender a respetar a su padre y decidió desperdiciarlos. Ahora tendrá el resto de su vida para reflexionar sobre las consecuencias de confundir generosidad con obligación. Yo, en cambio, tendría el resto de mi vida para disfrutar de la paz que llega cuando uno aprende a valorarse lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera un hijo, pisotee su dignidad. En Segovia, bajo la sombra milenaria del acueducto romano que ha resistido 2 milenios, empezaba por fin a escribir el capítulo más auténtico y pleno de mi existencia, una historia donde el protagonista era respetado, apreciado y dueño absoluto de su destino.